David Uriarte nos está recibiendo en su visita a Buenos Aires con motivo del tercer foro internacional de derechos humanos y bueno, estamos conversando de distintos temas. David, hay un tema que me mencionaste fuera del micrófono que es interesante, que es el negacionismo. ¿Nos contás algo de lo que se habló de eso? Bueno, digamos, el negacionismo es una reacción, obviamente, de las fuerzas más conservadoras y más enemigas del tema de los derechos humanos, que desconocen o pretenden desconocer las realidades que efectivamente pasaron, ¿no? O sea, y esto es una realidad mundial, no es una realidad exclusivamente latinoamericana. Lo hemos visto el negacionismo en países como Inglaterra, Alemania, donde se han planteado personas que niegan y pretenden señalar que no existió el Holocausto. Y acá, particularmente en la Argentina, todavía se sigue manejando el negacionismo en una forma más o menos encubierta con respecto a la tragedia que fue el terrorismo de Estado, ¿no? O sea, tratando de sembrar aquello de que, bueno, los muertos están muertos por algo, están muertos, los desaparecidos están desaparecidos por algo habrán hecho, o digamos, en realidad no hay pruebas, no hay lo que se juzgó como una forma de venganza y no con pruebas, obviamente. Es decir, ¿cómo es posible pedirle testigos testigos de desapariciones cuando desaparecieron a las personas? Pero está más que probado, no solo por documentos oficiales, sino también por algunos pocos que se salvaron y en muchos casos también por algunos militares o policías que asumieron y declararon parte de sus culpas. Pero este negacionismo existe en Europa, existe también en América Latina. El otro día digamos, aparecieron algunas declaraciones de la viuda de Pinochet justificando la tortura y explicando que, bueno, que fue una necesidad de la época. Particularmente en nuestro país, recientemente se está planteando una ley para reparar las víctimas de la guerrilla. Es claro que nunca estuvo cerrada la posibilidad de que estas personas reclamaran. Hoy está prescrita, pero estas personas nunca tuvieron problema para reclamar. Pero más allá de que uno pueda reconocer que hubo víctimas, el objetivo político claramente es tratar de mostrar como si fueran la famosa teoría de los dos demonios o dos situaciones en la misma relación. Y esto claramente no fue así. Y no fue así por dos razones. En primer lugar, porque las víctimas de un accionar de la guerrilla son víctimas civiles y los actores han sido juzgados por un derecho penal, por el derecho penal, pero las víctimas de la represión son parte del terrorismo de Estado, porque no aplicaron las normas de un código penal, las normas de garantía de la democracia en materia de los derechos humanos. Entonces, pretender ponerlas en un pie de igualdad es un manejo político negacionista, ¿no? Claramente negacionista. Y así podríamos extenderlo a otro tipo de derechos humanos, ¿no? Al negacionismo de la situación económica y social de los sectores marginados de la sociedad, ¿sí? ¿No? Es negar que yo decía, bueno, son pobres porque no tienen voluntad de trabajar, son pobres porque quieren, están en esa situación porque no quieren salir, ¿no? Es decir, y bueno, el negacionismo uno lo puede encontrar en muchos ámbitos, ¿no? Pero lo que particularmente afecta a los derechos humanos es que no se trata simplemente de una discrepancia. Uno puede tener una discrepancia histórica sobre posiciones filosóficas, intelectuales, o inclusive sobre la interpretación
de hechos, pero el negacionismo niega, no interpreta distinto, sino que niega la existencia de hechos que han sido evidentes. Es decir, decir hoy que el Holocausto no existe, no existió, o que el genocidio que se dio en América Latina y muy particularmente acá, en la Argentina, no se dio, no es una discrepancia política, no es una posición filosófica distinta, es negar la realidad con un objetivo político, ¿no? Que es que no se investigue, que no se siga adelante. Entonces, hay toda una cadena de situaciones destinadas a tratar de borrar la memoria histórica. Y en esto es muy importante la acción, no solo de las organizaciones sociales, sino particularmente del Poder Judicial. Y yo diría, hoy por hoy, tal vez el más importante en esta cadena es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito europeo operará la Corte Europea de Derechos Humanos, pero en nuestro ámbito la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha encargado, cuando ha sancionado a países como Argentina, Chile, Uruguay en particular, por la violación ocurrida durante la época del terrorismo de Estado, condena no solo a la reparación de las víctimas, sino a mantener la memoria histórica, a crear sitios de la memoria, a educar a las futuras generaciones para que no se niegue lo que pasó. Y acá en la Argentina particularmente, el lugar físico donde se realizó, que es la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que como yo dije es un lugar simbólico, es una forma de reparación, es decir, haber destinado todo ese inmenso conjunto de edificios que en su momento estaban destinados a la práctica militar, a la técnica militar, destinarlos hoy a la educación en derechos humanos y al desarrollo de las distintas ópticas de los derechos humanos, e inclusive a las políticas públicas en materia de derechos humanos, es sumamente importante.